Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El lavado de activos de la economía criminal en Colombia equivale hoy al 3% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, estamos hablando de unos 24 billones de pesos, ha revelado Naciones Unidas. La mayor parte de estos recursos ilegales, según el organismo, proceden del narcotráfico y de la extorsión. De las recomendaciones de la ONU para hacerle frente a este delito, de cómo cayeron los llamados reyes de la contratación en La Guajira y de las nuevas alzas en los precios de los combustibles, les hablaremos en esta emisión de CMI. Comenzamos. Lavado de activos en Colombia suma 24 billones de pesos, revela la ONU. Capturan a los reyes de la contratación en La Guajira. Alerta por lluvias en Santander. En Pasto reportan escasez de gas. Mañana quedará listo documento de promotores del no que se llevará a La Habana. Presidente dice que no se ha definido mecanismo de refrendación de nuevos acuerdos. Nuevos precios de gasolina y ACPM entran a regir a la medianoche. Carga de café supera el 1.000.000 de pesos. Dólar sube más de 100 pesos en 3 días. Nueva encuesta presidencial en Estados Unidos. Empatan Trump y Clinton. Doblete de Falcao con el Mónaco en la Liga de Campeones. Con este gol de Ramos, Dortmund pasa a octavos de final de la Liga de Campeones. La economía criminal relacionada con la minería ilegal está creciendo en Colombia. Lo advirtió hoy Naciones Unidas, que también llamó la atención sobre las asociaciones que están tejiendo las organizaciones ilícitas dedicadas a esta actividad con narcotraficantes y traficantes de armas para blanquear dinero. Esta es la síntesis de la información evaluada por Naciones Unidas sobre la economía criminal en Colombia. Debe ser algo al torno de 2-3% del PIB, pero estamos hablando de varios otros delitos como la extorsión, el contrabando, la explotación de oro. El representante de la ONU recomendó mayor coordinación entre las autoridades encargadas de la lucha contra estos delitos. Y el lavado de activos fácilmente puede entrar entonces en el sector real, en el sector de juegos, de azar, y en tantos otros sectores, sector obviamente bancario, financiero, de seguros. También hizo un llamado a los países afectados por este mal común para ponerse de acuerdo y facilitar la investigación judicial. La globalización tiene sus lados positivos, pero también hay unos lados más, vamos a decir, oscuros, que han dificultado la facilidad de vender y comprar bienes y servicios de otros países. Según la ONU, Colombia ya está haciendo esfuerzos importantes para cumplir con los compromisos internacionales de lucha contra estos crímenes. De otra parte, la Fiscalía capturó a 2 hermanos conocidos como los Nule del departamento de La Guajira, quienes son señalados de defraudar al Estado con millonarios contratos que superan los 20.000 millones de pesos. Para la Fiscalía, las irregularidades consisten en anticipos sobre costos y obras no terminadas para la construcción de más de 10 megacolegios en el departamento de La Guajira. En el 2009, 2 personas fueron capturadas y otra más se entregó recientemente a las autoridades. Los hermanos Carmen y Enrique Ávila Chacín, representantes de la firma Ávila Limitada, fueron detenidos en el aeropuerto Ernesto Cortizo de Barranquilla por presunto detrimento patrimonial. Por el desvío de alrededor de 25.000 millones de pesos en la construcción de escuelas y colegios en La Guajira. El contrato que tiene tras la reja a los hermanos es el 770 de septiembre del 2009 entre la Gobernación de La Guajira y la Unión Temporal del Norte por 90.000 millones de pesos, adicionado por más de 44.000 millones. En total suman 134.000 millones. Debían construir 43 megacolegios. Y en este momento está haciendo presentación voluntaria el señor Antonio Ramón Ávila, hermano de los Ávila. La Contraloría ya le había puesto el ojo a los Ávila Chacín por la insatisfacción en las obras entregadas. A esta hora avanza la imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento. Y hoy se conocieron cifras alarmantes sobre el aumento del tráfico de migrantes. En lo corrido de este año, 28.000 personas han sido deportadas y expulsadas del país.
De las 28.000 personas que han sido deportadas y expulsadas este año, casi 19.000 son haitianos que usan el país como plataforma para llegar a destinos como San Diego, California, según precisó el director de Migración Colombia. Es un fenómeno que en los últimos 3 años ha venido creciendo. Hablamos que en el 2011 deportamos un poco más de 2.100 personas. El año pasado, de 2015, deportamos casi 9.000 personas y en lo que va corrido este año ya superamos las 28.000 personas. Es un fenómeno donde Colombia no es ni la causa ni el origen de esta situación. Claramente a Colombia lo utilizan como país de tránsito para llegar hacia sus países de destino. El control de migración se centra con mayor intensidad en la frontera colombo-venezolana y en puntos como Turbo, en Antioquia, donde hace meses se vivió una intensa crisis migratoria con presencia de cubanos. Hay alerta entre las autoridades en Santander por las fuertes lluvias registradas en los últimos días que han provocado derrumbes e inundaciones en diferentes zonas de ese departamento. La máxima alerta por las crecientes súbitas en los ríos Magdalena, Carare y otros en Santander fue declarada por los organismos de riesgo, dado que en muchos de ellos ya se supera la cuota de desbordamiento, dejando a su paso millonarias pérdidas en cultivos, animales y vías en todo el departamento. Los ríos Lebrija, el río Magdalena, el río Carare se encuentran ya unos sobre la cota de desbordamiento y otros a tan solo 40 centímetros, como el caso del río Magdalena en el sector de Vadillo y Chingalé. Poblaciones como Cimitarra, Landazuri y Sabana de Torres y Lebrija registran los mayores estragos. Para informarle al gobierno nacional que somos más de 7.000 habitantes y estamos siendo damnificados. El llamado de las autoridades a los habitantes de las zonas ribereñas es a estar atentos y en constante comunicación con las autoridades locales para evitar tragedias mayores, pues la ola invernal se extenderá hasta finales de noviembre según el IDEAN. Entre tanto, en el departamento de Nariño hay desabastecimiento de gas. Las autoridades han hecho un llamado al gobierno nacional para que solucione la problemática que este tema está generando. Para los usuarios del gas propano de Nariño ha sido difícil que el cilindro de gas que compran periódicamente aparezca por estos días como consecuencia de la poca oferta que Ecopetrol entrega a los mercados nacionales, especialmente al departamento de Nariño, que se encuentra como una de las últimas regiones para proveer, según afirmaron las autoridades. Unas entregas interrumpidas en la medida en que las empresas van recibiendo el producto. Según el gobernador encargado del departamento de Nariño, Mario Benavides, hay gas licuado en Cartagena. Esto obligaría a las empresas distribuidoras a triplicar su recorrido, lo que incrementaría el precio del gas. Ante el desabastecimiento, la gobernación de Nariño contempla la posibilidad de importar gas licuado desde Ecuador, para lo cual ya iniciaron algunos contactos. Quedó prácticamente listo el documento con las sugerencias de los promotores del no en el plebiscito que será llevado a La Habana. Mañana se va a hacer una última revisión. Esta noche ha concluido ya el cónclave que durante 3 días adelantaron gobierno y representantes del no. Fueron más de 50 horas de discusión con por lo menos 450 propuestas que trajeron los promotores del no encabezados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El gobierno aseguró que hay temas sobre los cuales hay muy poco avance. No tampoco puede negar que hay dificultades. Ejemplo, las inhabilidades electorales para miembros de las FARC es un tema muy complejo, muy difícil. Allí ha habido muy poco movimiento. Hay también siempre una discusión sobre las sanciones restrictivas de la libertad. Son algunos temas más difíciles que otros, pero lo que sí es cierto es que se ha hecho un esfuerzo muy grande de nutrir el acuerdo de nuevas ideas. Mañana se consolidará el documento que será presentado a las FARC. En ese documento estarán establecidas claramente las diferencias y las propuestas de todos los sectores del no y de las víctimas. Allí irán los cambios profundos sobre los cuales los colombianos se pronunciaron el pasado 2 de octubre. Las víctimas de las FARC enviarán su propio documento que esperan sea aceptado por el grupo subversivo. Desde Londres, el presidente Juan Manuel Santos advirtió que aún no están definidos los mecanismos de refrendación de los acuerdos de paz. También recibió una millonaria donación para el posconflicto. Franci Milena Sepúlveda de CMI está en la capital inglesa. Muy buenas noches y detalles de esta información. Muy buenas noches. El presidente Santos, durante su encuentro con la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, se le preguntó sobre esta situación actual que atraviesa el acuerdo de paz y ese diálogo nacional que abrió precisamente el gobierno con promotores del no. Explicó las 3 alternativas para la refrendación. Once we have this new peace agreement,
I have various alternatives. The most common one and the one that our Constitution has in its books is to take the agreement to Congress. I have the alternative of calling a new plebiscite. The Constitutional Court, in its ruling about the plebiscite, said very clearly that if we have a new agreement, I could take the new agreement to the people through a new plebiscite. There are other procedures that are contemplated in our Constitution, like, for example, asking our municipalities, we have more than 1,100, in a sort of a open discussion in each municipality to see if they want to approve or not the agreements. And I want to pay tribute to the President's relentless and resolute efforts to reconcile and rebuild his country. It is thanks to his unwavering commitment to overcome obstacles on the path to peace. Y me despido al fondo con el gran salón donde hace minutos finalizó un gran banquete en honor al presidente Juan Manuel Santos en Guildhall, el centro financiero de Londres. Franci Milena Sepúlveda, CMI, La Noticia. Muy bien, Franci, muchas gracias. Desde Londres, en una nueva jornada de la visita de Estado del presidente Juan Manuel Santos. Aquí en Colombia, víctimas del Holocausto del Palacio de Justicia solicitaron a la Corte Suprema que defina la situación jurídica del expresidente Belisario Betancur. Aseguran que se debe determinar si tuvo o no responsabilidad en los hechos de la retoma al Palacio. A la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia llegó una tutela donde las víctimas del Holocausto del Palacio de Justicia piden que se ordene a la comisión de acusación determinar si el expresidente Belisario Betancur debe ser o no investigado por lo ocurrido hace 31 años durante la retoma del Palacio de Justicia. Él ha informado que estuvo enterado de todas las cosas que se dieron allí y por tanto, en tanto comandante, debe como mando responder por lo que sucedió, en particular por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas dentro del palacio, las torturas y las desapariciones forzadas. Desde 2004, los familiares de los desaparecidos del Holocausto del Palacio de Justicia solicitaron a la Comisión de Acusación adelantar las respectivas investigaciones. Sin embargo, 12 años después no ha pasado nada. Jorge Pretel continuará suspendido de su cargo como magistrado de la Corte Constitucional. El Consejo de Estado rechazó una tutela con la que pretendía regresar al alto tribunal. Fue el pasado 24 de agosto que el Senado de la República suspendió a Jorge Ignacio Pretel de su cargo de magistrado de la Corte Constitucional, dado el proceso que se adelanta en su contra por el escándalo de Fidupetrol. Desde ahí, Pretel acudió a un sinnúmero de tutelas para poder recuperar su cargo y anular esta suspensión. Una de esas tutelas llegó al Consejo de Estado, pero fue rechazada al considerarse que no se demostró afectación a su defensa y tampoco problemas de insolvencia económica. Con esta decisión que tomó la Corporación Judicial, Pretel deberá continuar por fuera de la Corte Constitucional. Las autoridades capturaron en el Meta a 7 integrantes de la banda criminal conocida como el Clan del Golfo. Según las autoridades, estas 7 personas tenían como zona de injerencia el municipio de Maperipán, en límites con el departamento del Guaviare, lugar donde prestaban seguridad a alias Caín, máximo cabecilla de la organización criminal. Allí fueron sorprendidos por unidades del CTI de la Fiscalía y el Ejército Nacional. Procesamiento de pasta base de coca, comercialización de pasta base de coca, producción de alcaloides, de clorhidrato de cocaína, de tal manera que también prestan seguridad en esa zona. En poder de los detenidos fueron encontradas armas de largo y corto alcance y prendas de uso privativo de las fuerzas militares. Durante el operativo fue capturada una mujer a quien el juez dejó en libertad. Sin embargo, la Fiscalía insiste en su responsabilidad. Los 6 hombres fueron recluidos en la cárcel de mediana seguridad de Acacias en el Meta. La Alcaldía de Bogotá presentó un ambicioso plan de renovación urbana en el occidente de la ciudad. Se trata de la construcción de 3.000 viviendas y varias hectáreas de espacio público y nuevas vías. El proyecto El Triángulo está ubicado en Puente Aranda, entre la Avenida Las Américas, la Carrera 30 y la Avenida Ferrocarril, y comprende más de 19 hectáreas de renovación urbana donde habrá 3.000 nuevas viviendas. Se genera vivienda en una zona céntrica de Bogotá para unas 10.000 personas. Se generan 5 hectáreas de espacios públicos peatonales. El distrito pretende transformar una zona industrial prácticamente abandonada y convertirla en un centro empresarial con parques, alamedas y zonas comerciales. Una Puente Aranda donde habrá más viviendas, más oficinas. Se espera que el desarrollo total de este proyecto, que tendrá inversión netamente privada, se logre en menos de 3 años. El
Ministerio de Minas fijó esta noche los nuevos precios de los combustibles para el mes de noviembre. Aumenta la gasolina y el ACPM y también anunció la importación de etanol. El Ministerio de Minas y Energía informó que a partir de este jueves se incrementan los precios a la gasolina en 112 pesos, fijándose en 8.046 pesos para el caso de Bogotá. También el ACPM sufre un aumento de 110 pesos, quedando en 7.500 pesos en la capital colombiana. Vale la pena notar que los precios no se incrementaban desde agosto pasado como consecuencia de la política de revisión a los precios de los combustibles ejercida por el Ministerio de Minas y Energía. Además, la cartera autorizó la importación de etanol para garantizar el abastecimiento en el país. Precisamente sobre este tema fue el que pudo cautivar el incremento de los precios para dicho mes. El precio de la carga de café superó ya el $1.000.000. Desde hace 5 años no se pagaba este valor a los productores del grano. El precio del café en el mercado internacional mantiene su tendencia al alza y para este miércoles se cotizó en $1.62. El aumento representó que la carga del grano haya superado el $1.000.000, niveles que no se observaban desde los últimos 5 años. El precio internacional del café ha subido por unos fenómenos climáticos adversos en Vietnam, que es el principal productor de robusta, y también en Brasil, que es el principal productor de café en el mundo. Eso ha hecho que las existencias de robusta están en niveles muy bajitos y están presionando en general el precio al alza. Cabe notar que el incremento del precio es como consecuencia de la baja producción en países productores como Brasil y Vietnam. La Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica se pronunció sobre el proyecto de la reforma tributaria. Aseguró que frena los proyectos de inversión y reduce los ingresos de los restaurantes. La propuesta de incrementar el IVA del 16 al 19% fue rechazada por Acoderes, gremio que reúne a los restaurantes y franquicias de la industria gastronómica del país. Y teniendo este modelo de negocios, unas cargas importantes de generación en la compra de sus insumos del IVA, se les generaría a ellos un desequilibrio en sus costos. Sostiene que se frenará la inversión y podría acabar con las llamadas promociones. Muchas de estas grandes cadenas estarían analizando sus proyectos de inversión aquí en Colombia. Piden socializar una propuesta con el gobierno con el fin de buscar una alternativa en materia de impuestos. Las directivas de la compañía Bancams pidieron abrir el debate sobre los niveles permitidos de mercurio en los alimentos. Consideran que se está generando una alarma innecesaria. Por primera vez, la única planta procesadora de atún Bancams en Colombia abrió la puerta de sus instalaciones y también se refirió sobre los últimos hechos en los que el INVIMA ha advertido sobre elevados niveles de mercurio en latas de atún. Esta alarma innecesaria que se ha dado, además ocurre en otro tipo de alimentos. Asimismo dijo que reevaluar los valores permitidos en el atún sería lo más responsable y que el riesgo real está en que los colombianos consumen poco pescado. El mensaje que le estamos enviando nosotros a los consumidores es un miedo hipotético. La empresa enfatizó en que consumir el atún no representa ningún riesgo para la salud del consumidor, incluso los 2 lotes señalados por el INVIMA, equivalentes a 124.000 unidades, y que cumple con los controles establecidos para garantizar que no se supere el nivel permitido del mencionado elemento. Y el precio del dólar sigue imparable, 44 pesos subió en el día de hoy. A continuación, indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.070 pesos con 54 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.820 pesos y la venden en 2.840 pesos. Un euro cuesta 3.382 pesos con 10 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 62 centavos. El azúcar se transó en 21,73 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $45 con 49 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.310 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,17% a 1.368 puntos. La acción que más subió fue la de Preferencial Avianca con una valorización de 3,83% a 2.710 pesos. La acción que más cayó fue la de Ecopetrol con una pérdida de 1,50% a 1.310 pesos. Hoy en CMI en línea les presentamos Intelcost, un software creado por jóvenes colombianos que le permite gestionar sus compras y encontrar los mejores proveedores de forma confiable y eficaz para su empresa. La solución de Intelcost abarca la totalidad de la gestión de abastecimiento, incluyendo planeación estratégica, gestión de proveedores, negociación en línea, administración y evaluación de contratos y gestión de inventarios. Intelcost blinda las ofertas que hacen las personas en una licitación. Se genera un reporte automático de todos los participantes para que sepan qué sucedió dentro del evento, lo que da transparencia al proceso.
Además, le ayuda a encontrar nuevos proveedores y precalificarlos financiera y técnicamente. Si usted es proveedor, le permite que grandes compradores lo vean y lo inviten a cotizar. Intelcost pretende darle la pelea a SAP y a Oracle, dos grandes líderes mundiales en la industria del software de planificación de recursos empresariales, a través de bajos costos y una plataforma muy sencilla de manejar. Si usted quiere más información, entre en nuestra página web www.cmi.com.co. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. A las 8:30 información internacional, que además resulta muy importante, Santi, porque tiene usted claves con encuestas sobre las reñidas elecciones de los Estados Unidos. Vamos a hablar de esos resultados que dan las encuestas a nivel general y también en algunos estados puntuales que son importantes para esta elección. Se los cuento a las 8:30 en información internacional. Y a las 9:30 es la edición central de CMI, por supuesto. Chao.